Eh, Cordial saludo, estudiantes, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión. Estamos en la sesión número 8 de Gestión de la Calidad del Diplomado de Gerencia de Proyectos. Hemos recorrido un enorme camino para llegar a finalmente, si lo quisiéramos ver así en una línea del tiempo, a controlar la calidad, donde vamos a tener pues claramente la entrega de los productos del proyecto para que las personas, el equipo interno, recordemos costo de la calidad, ¿qué hace el equipo interno? Busca defectos. Este equipo interno inspeccione los productos y determine pues finalmente cuál es el resultado de su inspección. Entonces aquí vamos a monitorear eso que vamos a hacer respecto a los resultados de la ejecución, porque en ejecución es donde estamos generando los productos del proyecto. Y vamos a evaluar el desempeño de esos productos y supongamos que tenemos unos enormes defectos en unas cantidades desbordantes, le vamos a decir a todo el mundo en las gestiones del proyecto, tenemos que hacer cambios. Entonces, en control de calidad vamos a asegurar que tanto proyecto y procesos estén en control y vamos a tomar acciones para ir a revisar cuáles han sido las causas y raíces de nuestros desempeños insatisfactorios. Nuevamente, la diferencia versus asegurar la calidad es la técnica. En asegurar la calidad, nuestra técnica era auditar. En control de calidad, nuestra técnica es inspeccionar. Ese es un punto clave en definición porque pues, dependiendo de la técnica, el objeto de la técnica difiere. En auditar queremos procesos, en inspeccionar queremos productos. La inspección no requiere ser realizada al final. O sea, cuando nosotros decimos vamos a construir nuestra finca, y hablamos con el arquitecto y le decimos, queremos una finca en tal lugar, y el arquitecto dice, listo, vengan 10 meses y se la tengo, sería un riesgo enorme ir a inspeccionar nuestra finca, a la que le hemos invertido todos nuestros ahorros, a los 10 meses cuando él ya la construye. Si no nos gusta el color, si no nos gusta la distribución, si no nos gusta el sitio, si no nos gusta, pues sería espantoso. Eso quiere decir que la inspección la deberíamos, por buena práctica, programar en diferentes momentos del proyecto para que de esa manera podamos tener control de la calidad. Esa es la razón por la cual este es el proceso que se genera en aseguramiento, a partir del aseguramiento, y como resultado de los procesos de ejecución evalúa el desempeño, evalúa los criterios de conformidad o no conformidad de los productos generados. Entonces tenemos el modelo en entradas, técnicas y herramientas y salidas, y básicamente aquí estamos evidenciando que muchos de los elementos o instrumentos que fueron definidos e incluso utilizados durante los procesos de aseguramiento los vamos a tener aquí revisados. 1. El plan de gerencia del proyecto. ¿Qué contiene el plan de gerencia del proyecto? Importante, la línea base del alcance. ¿Qué contiene la línea base del alcance? La línea base del alcance contiene la declaración o la definición del alcance, la EDT o la OWS y su diccionario. Esa definición del alcance, por lo tanto, me está dando desde la declaración o la definición del alcance cuáles son los entregables que vamos a generar y cuáles son los criterios o requisitos que esos entregables deben cumplir. Asimismo, me está generando, me dice los tiempos. Usted, para hacer control de la calidad, tiene 3 meses y lo hace con estos recursos y va a ejecutar para hacer control de la calidad este costo. Todos esos elementos de gerencia de proyectos están en ese plan. Vamos a usar las métricas y las listas de verificación, pero esta vez asociadas a producto, no asociadas a proceso. Entonces aquí vamos a cuantificar la cantidad de defectos.
Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de Pareto dependiendo de los tipos de defectos que se están generando. La fuente que es más generadora de defectos. Vamos a analizar las listas de chequeo respecto a los requerimientos, respecto a la calidad de los materiales, respecto a la durabilidad, respecto a la confiabilidad del entregable, del documento, respecto a la metodología que se usó para construir este documento, respecto a la práctica que se desarrolló para pintar las paredes. Es decir, nos interesa el resultado, y si el resultado no es correcto, tendremos que ir a decirle a aseguramiento, oiga, algo falló en el proceso. Tenemos datos de desempeño del trabajo. Recordemos que esto viene de un entregable y el entregable se construyó. Al haber construido el entregable, ahí hay datos de cómo se construyó, de qué tantas fallas hubo en el proceso, cuántas renuncias tuvimos, de qué manera nos tocó decir que no lo hicieran de esta manera sino la otra. Todos esos datos de desempeño del trabajo los conoce control de calidad, porque para control de calidad va a ser importante determinar cómo llega el producto y por qué llega así. Vamos a tener solicitudes de cambio aprobadas. La línea base del alcance lo hicimos y lo definimos en uno de estos talleres que hicimos prácticos. La línea base del alcance es la línea de base más los cambios aprobados. Si eso es nuestra línea base del alcance, claramente lo que vamos a tener es que contrastar unos requisitos que pueden estar obsoletos en una definición del alcance, pero que van a estar actualizados en otros documentos que son los documentos de cambios. Y yo debo tener muy bien establecido el orden, de tal manera que yo siempre esté seguro que estoy verificando la versión correcta. Me llegan los entregables, me llegan los documentos del proyecto y tenemos los activos de procesos de la organización, como los instrumentos, las guías, las normas, los principios, las políticas, para poder hacer nuestro control de calidad. Entonces, estas son nuestras entradas. Aquí es donde vamos a utilizar nuestras 7 herramientas básicas de la calidad. Recordemos que nuestras 7 herramientas básicas fueron determinadas hace muchos años por nuestros gurús de la calidad, que fue gran parte de lo que vimos en las sesiones iniciales. Entonces tenemos que podemos usar diagramas de causa-efecto, que son nuestros diagramas de Ishikawa. Tenemos flujogramas, tenemos hojas o listas de verificación, que de hecho hemos ya revisado varias y seguramente ustedes van a estar de acuerdo en que es evidente la utilidad. Podemos hacer diagramas de Pareto, histogramas, diagramas de control y diagramas de dispersión. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo del proyecto. Nadie está diciendo que usted debe usar todos. No, usted va a seleccionar qué le sirve de estas herramientas y técnicas, en este caso de las herramientas básicas, y qué no le sirve. De pronto usted no necesita un diagrama de control ni uno de dispersión, pero de pronto sí le interesa hacer paretos. Entonces va a ser claramente determinante el tipo de proyecto, la importancia del proyecto y la capacidad que tengan para aplicar las técnicas. Podemos, en caso de que tengamos una alta población, hacer muestreos estadísticos. Definitivamente haremos inspección y revisaremos las solicitudes de cambio aprobadas, porque esta inspección tiene que ver con los entregables. Nosotros vamos a inspeccionar entregables, pero no solo entregables, sino los cambios, los cambios sobre esos entregables. Esto es lo que nosotros vamos a tener como inspección. ¿Qué va a resultar? Salió buenísimo. Esa inspección nos dio que habíamos hecho lo que se necesitaba. Entonces, las mediciones de control de calidad seguramente van a salir exitosas. Vamos a validar
cambios y entregables. Al validar cambios entregables, vamos a decirle al que hace las mediciones, mire, teníamos posibilidad de tener 30 defectos en tolerancia para este tipo de defectos y llegó esto con 15. Qué buena calidad la que tenemos. O teníamos una tolerancia de 30 defectos y llegamos con 180. Está pésima la calidad del producto. ¿Contra qué lo contrastamos? Contra lo que tengamos que contrastarlo. Les cuento una anécdota que en estos cursos uno aprende mucho de lo que el auditorio va contando. Aquí me toca contarles las experiencias de otros para que ustedes se nutran de esas temáticas. Seguramente en los foros ustedes van a tener oportunidad o lo están teniendo de contrastar su experiencia propia con las de los demás. Pero nosotros en Bogotá estamos construyendo desde hace fácilmente 10 años o más el nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto ha sido un drama, ha habido incluso escándalos, incluso nuevos contratistas, ha habido multas y demás, y esto se ha demorado un montón. ¿Qué ha pasado? Que definitivamente el modelo de gestión sobre los entregables falló desde su definición, porque en Colombia existe una figura que es la interventoría para obras civiles. El interventor es como el inspector, que no es el contratista, es un tercero independiente que contrata al contratante para que haga la visita, revise los entregables, asegure la calidad y dé las aprobaciones de facturación. Ese interventor, por lo tanto, hace las funciones del cliente frente al contratista. Y si los procesos están cumplidos y si los entregables también están según los requisitos, autoriza claramente que se facture y se pague. Para algunos de ustedes que pueden ser ingenieros y trabajan o han trabajado en temas de obras civiles, pues saben lo difícil que es generar una obra, en este caso un aeropuerto, 0 defectos. Pero ese es el criterio de aceptación. El criterio de aceptación para el aeropuerto es 0 defectos. No importa de qué tipo, es 0 defectos. En un curso estaba la persona que maneja la interventoría del aeropuerto y nos decía en el grupo que le parecía increíble que ella no pudiera aceptar. Por ejemplo, es tan crítico para el criterio que la columna no cumpla con la resistencia solicitada o con los estándares de sismoresistencia, como eso es tan crítico como que la pared tenga diferencias de tonos en la pintura. Si fuera un salón el que se está entregando y el que se puede facturar, el interventor lo que hace es mirar hasta el último detalle. Y si la columna, repito, no cumple con los criterios de sismoresistencia, pero hay un rayoncito en la madera de la puerta, no autoriza el pago. Ese tendría sentido, la columna no cumple, pero supongamos que todos los defectos en el salón son accesorios, son de maquillaje. La puerta tiene un rayón, la pared tiene una pintura que no tiene los mismos tonos, el tapete quedó un poco desajustado en la esquina superior en el último metro cuadrado. Si no está todo perfecto, no se autoriza el pago. Eso ha generado unos enormes retrasos en la obra, porque claramente la obra sí puede estar en ciertas porciones concluida,
pero solamente hasta que el contratante autoriza, el contratista pues, liberará sus recursos y los pasará a otra área, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los requerimientos tienen la misma prioridad. Y al tener todos los requerimientos y criterios la misma prioridad, al validar los entregables, tienen que estar perfectos. El mensaje es, los criterios de aceptación son fundamentales, los criterios de aceptación pues, son una muy buena práctica, pero hay que ponerles, más allá de lógica, una muy buena clasificación para que tanto contratante como contratista tengan la oportunidad, el contratante de tener su producto y el contratista de resolver cosas con un acta de compromiso, punto. Tenemos entonces ese proceso de validación dentro de control de calidad. Ese es el que revisa que está correcto. La información de desempeño del proyecto, que puede darnos información acerca de, por ejemplo, no tenemos plata. Tenemos una restricción adicional porque en otro proceso nos hemos consumido tanto recurso. Podemos generar a partir de esta revisión controles de cambio. ¿Por qué? Supongamos que encontramos 180 defectos. ¿Cuánto nos vamos a demorar corrigiendo 150 defectos? No sabemos. Tenemos que hacer que se analice el impacto de esos 150 defectos. Eso quiere decir que si esos 150 defectos retrasan el cronograma 6 meses, eso es lo que va a pasar. ¿Quién debe saber y autorizar ese cambio? El patrocinador. El patrocinador es quien autoriza cambios a la triple restricción, no es el gerente. El gerente no tiene un nivel de autoridad para aceptar que se va a retrasar la fecha de entrega. Entonces, lo que va a pasar es que una vez se realiza la revisión, el control, la inspección en control de calidad, dependiendo de lo que resulte de esa inspección, yo tengo que hacer cambios. Y esos cambios tendrán que ir al procedimiento de gestión de cambios integrados, y en ese procedimiento se analizará y se verificará y se autorizará o no el cambio. Alguien dirá, bueno, ¿cuántos defectos es que tenemos estos? ¿Puedo convivir con estos y con estos no? Autorizamos que se hagan estos cambios, los otros, por ejemplo, saquémoslos del alcance o los arreglo yo después. Pero se debe hacer, como dijimos, formal. Los cambios deben ser formales y deben ser evaluados. Y deben ser evaluados en el escenario de gestión integrada del cambio. En esa gestión integrada del cambio, si los cambios afectan la triple restricción, el involucrado decisor es el patrocinador. Eso es una explicación clave para todo el modelo de la lógica de gerencia de proyectos. Supongamos que me llegan los cambios aprobados nuevamente, pues mi proceso vuelve a iniciar. Me llega el entregable corregido, me llegan las solicitudes de cambio aprobadas, con los cambios, con las correcciones, vuelvo a hacer inspección, vuelvo a registrar los datos que generé y vuelvo a validar. Y entonces, ¿qué diré? Nuevamente tengo defectos. Me devuelvo en el modelo, los corrigen en ejecución y estos entregables con los cambios aprobados pasarán nuevamente hasta que finalmente yo dé en una salida el OK. El OK es el entregable es correcto, lo puede ver el cliente. Esa es la razón por la cual el control de calidad se convierte en un eje fundamental para poder tener, digamos, la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas correctas.
y nos permite evitar la situación de que le llegue todo al cliente sin el filtro, sin la revisión, sin el análisis. Entonces tenemos nuestros controles de cambio, actualizaremos los planes y la documentación del proyecto. Esto todo ocurre conforme hago inspecciones, es decir, no lo hago una sola vez. Por cada inspección posiblemente yo tendré que hacer un registro y generar una gráfica, y eso actualizará la documentación del proyecto en el informe de estado del proyecto. Posiblemente esto me actualiza el plan de gerencia del proyecto porque digo ejecutado, 30% de avance. Esas son las actualizaciones al plan. Ejecutado, el procedimiento costó 50 y no 30, que era el estimado. Asimismo, actualizaré los activos de procesos de la organización con los instrumentos, las plantillas diligenciadas o posiblemente mejoras que puedan ser incluidas en los procesos. Pues digamos que claramente ya es el modelo de una manera más gráfica, pero básicamente lo que vamos a tener en estas mediciones de desempeño del trabajo es lo que nos están contando los demás. ¿Cuánto se nos fue de dinero, de plata, de tiempo, de alcance respecto al desempeño planificado? ¿Cómo está el plan? Los entregables y las solicitudes, fíjense que vienen de dos procesos distintos, y vamos a actualizar documentación, cambios validados que van a la documentación del proyecto, solicitudes de cambio que vuelven al control integrado de cambios y los entregables validados, ¿a dónde pasan? Los entregables validados van al proceso de verificación del alcance. El proceso de verificación del alcance, ¿quién lo ejecuta? Recordemos que quien ejecuta verificar el alcance es el cliente, el patrocinador y otros stakeholders. ¿Por qué? Porque aquí es donde desde alcance se genera un acta de aceptación. En alcance es donde yo firmo y digo, estuvo bien, esto era lo que yo quería, estamos listos para iniciar. Cuando yo verifico el alcance con mi cliente patrocinador y otros stakeholders y el resultado es cumple con los requerimientos, podemos estar en ese momento tomando la decisión de entrar a cierre. Y entraríamos a cierre del proyecto generando todas las evidencias que cumplimos con los procesos y con la calidad y con las características solicitadas por el negocio, y entonces analizaremos desde la perspectiva de cierre qué aprendimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo podemos mejorar en los procesos al interior. Ahora, cuando no pasa así y no somos capaces de llegar a verificar el alcance porque la calidad no me lo permite, yo tendré que seguir mi proceso periódicamente. Le diré, mire, esto es, señores cambios, tomen esto y pidan que el entregable se haga de nuevo. Entonces viene otra vez el entregable, se hace el entregable, se entrega, se valida, no está bien, haga el cambio, se entrega, se direcciona, se construye, aquí viene otra vez a inspección, no está bien, vuelva otra vez, genere el entregable, hágale los ajustes, inspecciónelo, OK, sí, pase a verificar el alcance, mándeselo al cliente, verificar el alcance, encuentra que el producto no está completo, haga el cambio, vaya al entregable, hágale control de calidad, si está bien, pásemelo de nuevo. La misma técnica de inspección que yo aplico en control de calidad, la aplico en verificar el alcance. Y el mismo método, llamémoslo así,
de decisión respecto al no cumplimiento, lo aplico en control y lo aplico en verificar el alcance. ¿Hubo problemas? Mande la solicitud de cambio. ¿Se aprueba? Hágalo corregir. ¿Se corrige? Páselo nuevamente a calidad. No me lo mande a mí al cliente. No me lo mande sin filtro. Mándemelo después de haberlo pasado por calidad. Este es el modelo. Como ven, pues dentro del modelo pues hay una lógica muy clara. Muchas veces no lo seguimos así. Digamos, el modelo es claro, pero muchas veces en la práctica es por restricciones de recursos, por dificultades varias, por cultura organizacional, el tema de calidad no se hace. Pero pues aquí estamos en el mundo ideal porque es parte del ejercicio nuestro, traerles a ustedes los criterios, las mejores prácticas y cómo funcionaría esto realmente en un mundo ideal para que a partir de los instrumentos que ustedes logren adquirir puedan hacer los cambios según las características propias en su entorno. Entonces recordemos que tenemos 7 herramientas básicas de la calidad. Si tenemos 7 herramientas básicas, vamos a ir por algunas con ejemplos. La primera herramienta básica es el diagrama causa-efecto. Recordemos que esto lo generó Ishikawa. Ishikawa dijo, usted tiene que ir a las causas y raíces e investigar problemas. Si usted lo hace, posiblemente puede generar modificaciones y mejoras a lo que en su proceso no le funcionó. Partimos de que calidad en control, ya el hecho está consumado, el producto está terminado o buena parte de él o una porción, pero hay producto hecho. No estoy partiendo de que puede existir, estoy partiendo de que existió el proceso de construcción. Si ese proceso existió, supongamos que en nuestro ejemplo encontramos múltiples fallas del producto que generaron unos costos incrementados en un 80%, un producto que llega 6 meses tarde y una preocupación general en todas las áreas por el gran número de defectos que se presentaron. Entonces yo empiezo a hacer mi pescado. Yo digo, bueno, esto pasó porque hubo falta de compradores, se incrementaron los costos en un 80%, hubo elementos clave de calidad que no se identificaron, el proyecto salió tarde, se impactaron tiempos y costos y hubo requerimientos no claros. Ahora, ¿cómo coloco las espinas? Estas son, digamos, las espinas principales. Pero dentro de cada uno empiezo a definir espinas. ¿Cuáles fueron los elementos clave de calidad no identificados? No hubo requerimientos firmados a tiempo para diseñar escenarios de prueba exhaustivos. Eso no lo hicimos, no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque somos informales. Retrasos en las pruebas generaron demasiada presión en los recursos. Claro, si yo no tengo los requerimientos, me voy a ir retrasando y en algún momento los recursos se revientan por la cantidad de trabajo que tienen, que empiezan a generar problemas. ¿Por qué se incrementó el costo en un 90%? Fíjense que aquí estoy haciendo análisis forense. Estoy diciendo qué pasó. ¿Qué fue lo que generó que fallara el producto? Yo quiero aprender de esto. Entonces, se incrementó porque tuvimos que comprar una maquinaria adicional, dado que la máquina que teníamos se nos dañó o no dio la capacidad y era lentísima. Entonces, esta es una causa. Y otro es porque cuando hicimos la planeación, no tuvimos en cuenta que la gente no puede trabajar 24 horas al día, sino 8. Entonces planificamos un proyecto para que todo el mundo trabajara 24 horas, pero no nos dimos cuenta que la gente estaba sobrecargada y que era imposible hacer el proyecto con esas horas. Entonces nos tocó traer recursos adicionales que incrementaron los costos. ¿Por qué hubo falta de compradores?
Ah, porque no hubo un representante comercial a tiempo del área comercial. Claro, y si no hay un representante comercial, pues nadie vendió lo que hicimos en el momento en que se esperaba que se vendiera. Y además, el programa de comunicaciones fue apresurado. Cuando establecimos que íbamos a hacer comunicaciones, dijimos, listo, ¿quién hace comunicaciones? ¿Usted? Ah, listo, hágale. Vamos, empieza a escribir el brochure. Pero nadie pensó si eso era lo que teníamos que hacer. Nadie pensó si teníamos que pautar en la televisión. Nadie pensó si podíamos pautar en las salas de cine. Nadie pensó si debíamos generar una página web para mostrar lo que estábamos haciendo o actualizar la nuestra. Entonces, eso generó que la gente no comprara. ¿Por qué? No supieron que teníamos un nuevo producto. Los requerimientos no fueron claros. ¿Por qué no fueron claros? Porque no se hizo una priorización de los requerimientos y entonces era lo mismo la diferencia en el tono de la pintura que la estructura del edificio. Tenían la misma intensidad y prioridad para el cliente. Y en los stakeholders, además, la práctica común, los grupos de interés no firmaron sus requerimientos a tiempo. Les cuento que esto es más común de lo que pensamos. Estamos haciendo una consultoría en una organización que presta servicios al gobierno para disminuir la pobreza. Y es claro que el tema de firmar requerimientos, digamos, en esa y en otra, digamos, es algo que es muy común. Las organizaciones que hacen proyectos no se acostumbran a firmar cada compromiso, ni siquiera cada requerimiento, es que cada compromiso se convierte en un requerimiento. Y a veces se generan tantos requerimientos que no están consolidados en ninguna parte, que obviamente no son claros porque pues no existen, no están recopilados, no están organizados, no tenemos una matriz de trazabilidad, etc. Hubo impacto en tiempos y costos. ¿Por qué? Porque los estimados, claro, fueron imprecisos y hubo retrasos en las pruebas dados otros retrasos en el proyecto. Pues claro, si la gente no llegó a tiempo, los requerimientos no fueron claros, nos tocó traer más gente, comprar maquinaria, pues eso impactó tiempos y costos. Y el proyecto salió tarde, salió un mes esperando una nueva marca del producto. Recordemos que el representante comercial no estuvo a tiempo y además el gerente de productos realizó cambios tarde. Pidió cambios. Además, estábamos a punto de salir y 5 días antes pidió un cambio. Eso lo que generó fueron fallas al producto. Fíjense lo bonito que es hacer una espina de pescado. O sea, es una herramienta muy gráfica. Si ustedes se imaginan cómo es el escenario de facilitación, es un escenario donde está el equipo, conmigo como gerente de proyecto, estamos juntos trabajando en el análisis. Hay una lluvia de ideas y técnicas de creatividad que se ponen al servicio del equipo y en ese orden pues esto se construye. Claramente el facilitador pues tiene que tener los mecanismos y la metodología para hacer la gestión adecuada de estos temas y adicionalmente debe tener la capacidad de identificar y cuestionar y comprometer al final cuál sería el plan de acción a realizar. Entonces podríamos tener, por ejemplo, que vamos a revisar los enfoques de pruebas y los procedimientos de control de calidad y eso lo debe hacer el QA Manager. Tenemos que realizar un plan de entrenamiento para mejorar técnicas de levantamiento de requerimientos y estimación del proyecto y eso lo va a hacer recursos humanos. Vamos a agendar una reunión con los representantes de ventas para revisar el enfoque de definición y soporte de productos. Esto lo va a hacer el Project Manager. En este caso, pues tenemos identificadas las principales causas y raíces y hemos determinado planes de acción. El plan que ustedes ven en la diapositiva es un plan presentado como un ejemplo. Dependiendo de el ejercicio que se haga
y la capacidad que tenga la organización y la criticidad de cada espina en el modelo, pues tendremos que hacer planes de acción por espina o incluso por tema, porque al final yo debería identificar cuál fue la causa raíz madre de todo. En ese ejercicio nos vamos a demorar, pero seguramente con los expertos vamos a llegar a un consenso, con los expertos y con el equipo. Vamos a llegar a la conclusión que posiblemente lo que más impactó fue el tema de requerimientos. Fíjense que está aquí y se repite acá. Y de estimados. Si fueran esos dos temas, tendremos que hacer planes de acción específicos que pueden incluir ¿qué? Vamos a hacer formación, vamos a hacer un proceso de formación intensiva en levantamiento de requerimientos o en gestión de grupos de interés o en temas técnicos para hacer pruebas, digamos, con una metodología muy robusta. Esas serán las decisiones que se deben tomar o posiblemente incluso que pueda ser que la organización no funciona de esa manera y por lo tanto puedan incluso requerirse cambios en la estructura organizacional para que dejen de funcionar como silos, para que como lo decía Deming, únanse las dependencias y de esa manera puedan entonces coordinarse y ser coherentes, digamos, con las necesidades del negocio. Este es un ejemplo, claramente ya lo habrán visualizado ustedes, detrás de esto hay mucho trabajo y muchos planes de acción que pueden implementarse. Pero es el análisis forense que nos funciona. Los análisis proactivos para prevención también hay que hacerlos. Esos análisis con esta misma técnica los hacemos desde gestión de riesgos. Bueno, flujogramas. Pues ¿para qué nos van a servir nuestros flujogramas? Pues claramente nuestros flujogramas nos van a dar la información de los procesos que hemos implementado. Son representaciones gráficas de las secuencias, las etapas, las operaciones. Yo puedo construir un flujograma para lograr hacer las pruebas correctas. O puedo tener un flujograma no solamente hasta la ejecución de pruebas, sino incluyendo la parte de monitoreo y seguimiento. Y puedo ir más allá. Puedo hacer un flujograma no solamente para hacer las pruebas e inspecciones, no solamente para ejecutarlas y crear los casos de prueba o los escenarios que tengan que crear, sino para comunicar. ¿Y de qué manera comunica? Ese flujograma también lo debe decir porque es el diagrama del proceso de control de calidad. La idea es que para control de calidad el mensaje es que se genere un proceso, que el proceso se pinte, se dibuje, se establezca, se estandarice y se identifiquen los actores que van a estar relacionados con la información que debe proveerse o que debe compartirse o que debe retroalimentarse desde todas las áreas que participan en la calidad. Claramente, digamos, como está presentado aquí es píntelo, pero obviamente el píntelo tiene que ser mucho más riguroso y metodológico y el proceso de calidad debe estar muy bien establecido. Rigurosamente con los elementos clave, con los controles críticos, con los actores, con las entradas completas, con las salidas completas, porque claramente pues si existe, no voy a fallar al hacer calidad, que es otra cosa. Yo puedo ver fallas en el producto, pero puedo yo mismo inducir fallas porque no sé cómo hacer la calidad. Entonces, ojo con eso porque es interesante como la relación, la dependencia que existe entre lo que hacen otros y me entregan y entre lo que hago yo para hacer calidad.
Histogramas y paretos. Esto es un histórico de una métrica que tuve que implementar en un proyecto muy grande que manejé en algún momento. Básicamente el cliente tenía sedes en diferentes ciudades y yo manejaba en ese momento toda la parte tecnológica, toda la tecnología de ese cliente desde una multinacional. Yo era el gerente del proyecto en la multinacional que administraba la tecnología de todo tipo y de todo tipo para este cliente. Tenía a mi cargo la infraestructura, los servidores, los mainframes, las comunicaciones, los almacenamientos, toda la parte de estructura distribuida, entonces los PCs, laptops, comunicaciones, etcétera, que se requieren para esto, las redes. Adicionalmente, el cliente tenía operaciones fuera de Colombia y yo tenía que asegurar que la arquitectura técnica funcionaba correctamente. Tenía a cargo la mesa de servicio, entonces en la mesa de servicio llegan las llamadas y dicen se cayó mi equipo o se cayó el correo. Ustedes lo sabrán como posiblemente usuarios o posiblemente actores como fui yo en ese momento con esa responsabilidad. Se cayó el correo, la base de datos no funciona, el programa está muy lento, no hay red, la impresora está trabada, de todo tipo de llamadas para una organización que puede llegar a tener fácilmente unas 3.000 personas, más contratistas que pueden llegar a ser unos 5.000. Y todo el mundo puede estar llamando pidiendo que les ayuden porque se trabó la impresora. Adicionalmente, entonces, claro, si yo tengo a cargo la mesa de servicio, tengo a cargo a quien hace el soporte. Entonces, la mesa de servicio, ustedes lo saben, muchas veces contesta y desde el teléfono ayuda. Desde el teléfono dice, haga esto, apague su computador, vaya a esta página, entre a esta pestaña, pique aquí, dele OK. ¿Y funcionó? No, no funcionó. Ya le mando a alguien. Ese es el servicio de campo. Entonces, en servicio de campo, pues hay muchas personas distribuidas en este caso por todo el país atendiendo servicios. ¿Qué espera uno en un proceso de calidad? Pues que yo no tenga una cantidad desbordada de servicios. Que si yo estoy desde el principio siendo responsable de la arquitectura tecnológica, tenga todos los mecanismos, preventivos para hacer que la arquitectura funcione. Entonces hago los mantenimientos, borro la basura, actualizo las versiones, no me entra virus, tengo digamos todos los esquemas de protección y demás. Entreno a la gente. No hay nada peor que un usuario que no sepa usar un computador hoy por hoy, pero pues existen y a veces hacen daños. Entonces yo necesito entrenar a la gente dentro para poder robustecer los procesos de calidad. Tengo que tener buenos proveedores y en la última sesión vamos a trabajar sobre calidad en proveedores. Tengo que tener digamos toda la infraestructura con mantenimiento, ¿cierto? Si voy a prestar un servicio, pero no hago mantenimiento sobre las redes eléctricas, de pronto hay un cortocircuito porque pues no funciona y el día que me llamen por un cortocircuito, ese es un servicio de altísima prioridad y con una criticidad pues absoluta porque con un cortocircuito puede haber un incendio y una pérdida de vidas. Entonces básicamente para poder ambientarlos en esta gráfica, pues claramente eso es lo que se refleja aquí. Yo recopilaba los datos, o mi gente recopilaba los datos de lo que ocurría en cada ciudad, los servicios que se solicitaban, aquí no están por criterios, criticidad, pero claramente yo podría revisar este Pareto por cuántos críticos ocurrieron en noviembre, en diciembre o en enero, cuál fue la ciudad que más críticos generó, de los críticos de qué tipo,
o la mayoría de los temas críticos que ocurren en Barranquilla son por comunicaciones. Uso un Pareto para saberlo. O en los últimos 6 meses se ha incrementado el problema de comunicaciones en Barranquilla, porque miren la tendencia de los servicios. Cada vez me piden más servicios en Barranquilla y esos servicios están asociados a temas de redes, comunicaciones. Si no tengo los datos, claramente no puedo llegar a esa conclusión y no puedo focalizar mis acciones correctivas. Entonces, aquí tenemos que pues, Barranquilla fue el campeón de servicios, campeón entre comillas, porque era el que más generaba dolores de cabeza en enero. En enero el segundo fue Cali y el tercero fue Río Negro. Pero si ustedes miran el dato aquí en Río Negro, es el dato más alto, el histórico más alto. El histórico más alto ocurrió en diciembre y fue en Río Negro, que hoy bajó al puesto 3, pero era el puesto 1 de lejos. Fue el puesto 1 noviembre, fue el puesto 1 diciembre y subió tanto en diciembre que posiblemente los peores dolores de cabeza los tuve yo en diciembre y la gente que me reportaba. Hice una buena gestión o algo pasó, no necesariamente por mi gestión, no lo sé porque solamente tengo el dato de enero, quedó en tercer puesto. ¿Qué tengo que seguir haciendo? Debería seguir recopilando los datos con mucho foco en Río Negro para saber si Río Negro se mantiene en la posición 3 o si baja a la posición 4 de mi top 10 o 5. Este es mi top 10. Si empieza a bajar, tendría que analizar no solamente las causas raíces por las que subió y llegó a ser el 1, pero rotundo, fue el campeón, o cuáles fueron las razones por las cuales está disminuyendo en su posición y obviamente quitándome dolores de cabeza. ¿Me sirven las gráficas? ¿Me sirven las mediciones? Claro, las 7 herramientas básicas de la calidad tienen una razón de ser y es mida y administre. Para la sesión que viene, en la siguiente vamos a ver métricas, digamos que ya vamos a estar mucho más involucrados en el detalle de cada una. La idea es que para lo que ustedes tienen como proyecto, este tema va a ser fundamental porque es parte de lo que les estoy pidiendo en el proyecto que realicen. Y por lo tanto, pues claramente los ejemplos van a ser muy valiosos para que ustedes ya desde su perspectiva, ya desde su área de acción, determinen cómo lo van a hacer. El diagrama de Pareto, pues es una pequeñísima explicación, es un histograma de resultados, se ordena por frecuencia de ocurrencia, muestra los resultados por tipo de categoría o causa. En nuestro caso no lo tenemos así. En nuestro caso no lo tenemos, pero era lo que les decía. Yo aquí debería saber cuál es el tipo. Comunicaciones. La causa, comunicaciones. El tipo, altamente crítico. Estoy perdido, o sea, si esa es la situación que se mantiene, pues claramente yo voy a estar en modo electrocución todos los días, porque simplemente voy a estar tratando de apagar todos los incendios que se generan por unas causas que podrían en algún momento no ser claras. Hace poco en otro curso alguien me decía, este es de una empresa de telefonía, me decía, mira, tuvimos tantos líos con el nuevo producto que sacamos. Esto es una empresa, pues obviamente es una de las más grandes en el mundo, que obviamente está en todos nuestros países, y la persona trabaja ya en tecnología y decía, sacamos una nueva aplicación y generó tantos problemas que nos tocó devolvernos, el negocio pues obviamente se afectó, pero hubo tanta presión por las directivas que hicimos tantos cambios que al final todo funcionó, pero nunca supimos por qué. Algo de lo que alguien hizo estuvo bien hecho, pero hoy tantos le metimos la mano a la solución
de una manera tan desordenada que si nos preguntan si eso que está funcionando es sostenible, nadie sabe responder. Son temas de calidad, o sea, son temas de no solamente organizarse, sino también de poner el foco y claramente desde el inicio establecer los parámetros y los planes que se deben seguir para poder tener el registro de la trazabilidad de lo que se está haciendo, tanto para soluciones como para problemas. El orden proporciona la guía para la acción correctiva. Los diagramas de control son esas representaciones gráficas, se utilizan para saber si un proceso se encuentra bajo control. Esto ya lo vimos en planeación porque en su momento fue parte de las entradas, las técnicas y herramientas que podríamos determinar que vamos a usar en calidad. Entonces, si recuerdan, este es el mismo diagrama. Trabajamos sobre el ejemplo de la glicemia, de los análisis de sangre, de las características que podía imponer el cliente o la industria, de la calidad del aire, porque pues básicamente son temas que se miden bajo diagramas de control. ¿Cuándo los uso? Pues cuando las necesito. O sea, yo debo usar los diagramas de control cuando los necesito. No puedo decir que para todos los procesos me va a servir. No, no me va a servir para todo. Me va a servir solamente cuando tengo límites de control o límites especificados sobre los cuales recordemos que yo hago un análisis e impongo tolerancias mayores o menores. Causas. ¿Qué pasa cuando un diagrama de control tiene problemas? ¿Cuándo tiene problemas? Recordemos, cuando tiene problemas, cuando un puntico se nos para por acá, ¿cierto? Si tenemos un puntico por encima o por debajo de la media, decimos que el diagrama está fuera de control. Y adicionalmente, si tenemos 7 puntos seguidos, consecutivos, por encima o por debajo de la media, el diagrama está fuera de control. Recordando eso, ¿qué es una causa común? Es una fuente de variación inherente al sistema y previsible. Es decir, en mi diagrama, cada 3 meses, de manera inherente al sistema, hay un puntico que se genera aquí. Y vuelven a pasar 3 meses y hay un puntico que se genera aquí. Y vuelven a pasar 3 meses y así sucesivamente. Es decir, es una causa común. Es una fuente de variación inherente al sistema y es previsible. En un diagrama de control aparece como una parte de la variación del proceso al azar, es decir, la variación de un proceso que se podría considerar normal o no inusual. No va a ser inusual, es usual que se presente cada 3 meses ese punto por fuera. Y se indica por medio de un patrón de puntos al azar dentro de los límites de control. Una causa especial es el punto que de manera intermitente, pero no sé cómo se presenta, a veces está por acá, a veces está por acá, a veces está por acá, es decir, no tiene ningún patrón, o lo tiene pero no es inherente al sistema, no es previsible y se puede atribuir a un defecto en el sistema. En un diagrama de control es indicado por los puntos que exceden los límites de control o por los patrones que exceden, que no son al azar, aquí está repetido, o los patrones que no son al azar dentro de los límites de control. Es decir, la regla de los 7 es algo que, como lo dice acá, es atribuible a un defecto en el sistema. Es intermitente, no es inherente, no es previsible. ¿De acuerdo? Claramente, si yo encuentro que es una causa común inherente al sistema, pues no tengo que hacer grandes investigaciones. Ya sé que ahí está y va a seguir ocurriendo. Tengo es que tomar acciones para que cuando ocurra no impacte o mitigue su impacto. Pero si hay una causa especial, tengo que investigar. ¿Cuál es esa causa especial? ¿Qué es lo que me está dañando el patrón?
¿Qué es lo que no es previsible y por qué? ¿De dónde viene? Ahí es donde puedo hacer claramente una espina de pescado. O uso un histograma o uso un Pareto y entonces empiezo a combinar herramientas para poder evidenciar patrones que me permitan resolver la causa. Nada se resuelve en este mundo con pañitos de agua tibia. Nada. Todo se resuelve, no sé si ese dicho está aquí. Nosotros decimos cuando queremos ser enfáticos en que vamos a la causa de raíces, agarramos el toro por los cachos. No sé si funciona el mismo dicho acá, es decir, nos enfrentamos al problema, agarramos el toro por los cachos y entonces nos vamos a la confrontación del problema buscando cuál es la causa y cuál sería el patrón de solución. Umbral es un valor, ya sea costo, tiempo, calidad o técnico o de recurso utilizado como parámetro y que puede incluirse en las especificaciones de producto. Superar el umbral dispara alguna medida como generar un informe de excepción. Claro, yo tengo umbrales. Esto permite hasta 10 kilowatts. Si supera los 10, prepárese porque puede haber chispas. Se dispara alguna medida y se genera un informe de excepción. ¿De acuerdo? ¿Dónde definimos umbrales? Como aquí lo dice, en los requisitos, en las especificaciones del producto. Habrán especificaciones sobre las cuales puedo definir esos umbrales y habrán especificaciones sobre las cuales no sería viable. Diagrama de dispersión es un diagrama que muestra una correlación donde podemos estudiar si dos variables X y Y están correlacionadas, ya sea positiva o negativamente. Si las variables están cercanas, diríamos que son dependientes. Si las variables no tienen nada que ver una con la otra, diríamos que son independientes. O sea, ¿es una dependencia estadística o no? Pongamos este caso. Este caso es un diagrama que muestra una correlación positiva porque conforme se incrementa X, se incrementa Y. Es un ejemplo muy simple que va a ser fácil de entender para todos. Se supone que alguien bajito en estatura pesa mucho menos que alguien mucho más alto. Hay una correlación positiva entre estatura y peso. Lo natural es que alguien que mida 1,50 pese 48 kilos, que si mide 1,55 pese 52 kilos, que si mide 1,70 pese 68, más o menos esa es como la correlación, lo que recuerdo aquí de talla y peso. Pero de pronto vamos al médico y me dice, oiga, usted está en sobrepeso, usted tiene el peso de una persona de 1,90, pero es que usted mide 1,55. Claramente hay un patrón que es una correlación que no es total. Aquí no hay correlación total. Siempre habrán puntos que se salen de la línea. Una persona que mide, en este caso, 1,40, supongamos, debe pesar esto. Pero ¿cuántos puntos hay que pesan esto? Están aquí. Si yo lo llevara a una visión lejana, claramente se asemejaría a una línea recta, pero siempre habrán puntos por fuera. Hombre bajito y gordo puede pesar más que otro alto y flaco. Esto es así porque no hay una correlación total y absoluta entre las variables. Para cada altura hay personas con distinto peso. Entonces, como conclusión, hacemos inspecciones que medimos, examinamos, ensayamos, determinamos a través de la inspección si los resultados son conformes con los requerimientos. Podemos hacer muestreos estadísticos para hacer inspecciones, claro, si no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para inspeccionar todos, pues tomaremos el 20% de una muestra. Claramente eso me va a reducir el costo de control de calidad, pero me genera un riesgo porque estoy haciendo una evaluación a partir de una muestra.
Puedo irme por los parámetros sigma y decir qué calidad, qué nivel de calidad tengo. Si tengo una calidad de un sigma, que era lo que les decía, o sea, ¿qué tal que nuestra aviación fuera un sigma? Del 100% de los aviones, este es 32% se caen. O 2 sigma, del 100% de los aviones, 4.5 se caen. 3 sigma, del 100% de los aviones, 0.27 se caen. O 6 sigma, por cada millón de oportunidades hay 3.4, realmente aquí es 3.4, esto está aproximado, defectos. ¿Qué es lo que determina esto? Claramente si yo tengo una campana de este estilo, es en este caso claramente la gran mayoría caerá dentro de la campana, o 6 sigma pues más o menos estará pues claramente muchos más dentro de lo que sería razonable para la calidad. Ese es el nivel sigma, cuanto más alto sea el nivel, mejor será el rendimiento, por lo tanto 6 sigma se traduce en 3.4 defectos por millón de oportunidades. Los resultados son unos cambios y unos entregables validados. Puede requerir que cuando yo haga validación de los cambios exija, requiera generar otro para hacer retrabajo y volver a entregar. Lo vimos en el flujo. La meta de control de calidad es determinar correctitud. El resultado es entregar validado para que verificación del alcance con el cliente, patrocinador y otros stakeholders aprueben, y con eso pues finalmente terminamos. Para nuestra siguiente sesión tenemos el tema de métricas ya pues previsto. Les agradezco muchísimo su participación, espero que haya sido muy útil para ustedes el tema. Nos vemos en la siguiente sesión y pues muchísimas gracias.